Lectura de la profecía de Nahum. He aquí sobre los montes los pies del mensajero, que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, que no pasará más por ti el perverso, se acabó la destrucción. Pues restaura el Señor la dignidad de Jacob y de Israel. Los desoladores los habían asolado, habían destrozado sus sarmientos. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda ella mentira, llena de rapiña, insaciable de botín. Ruido de látigo, estrépito de ruedas, galope de caballos, brincos de carros, asalto de caballería, brillo de espadas, fulgor de lanzas, heridos sin cuento, montones de muertos, cadáveres sin fin, tropiezan en cadáveres. Echaré sobre ti inmundicia, te deshonraré públicamente. Todo el que te vea huirá de ti diciendo, Nínive está devastada. ¿Quién se compadecerá? ¿Dónde encontraré quien te consuele? Palabra de Dios. Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte. Pero ahora mirad, soy yo, solo yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Cuando afile el rayo de mi espada y empuñe en mi mano el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su paga a los que me aborrecen. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Hemos leído durante días pasados, como primera lectura, al profeta Jeremías. Hoy hemos leído una página del profeta Nahum, uno de los textos más breves de toda la Sagrada Escritura. Apenas llega a 3 páginas de la Sagrada Biblia el texto de Nahum. Y hay aquí, como en tantas ocasiones a lo largo sobre todo del Antiguo Testamento, digamos, un juicio de Dios sobre la historia. De alguna manera, lo que resalta el autor es cómo los seres humanos nos buscamos con nuestra conducta tantas ruinas y tantas desgracias que al mismo tiempo, por otro lado, sirven de escarmiento, si no a uno mismo, a los demás. Y así ocurre también con las naciones o con los reinos. En este caso, la palabra de Nahum da consuelo al pueblo de Israel que, habiendo sido agobiado por la ciudad de Nínive, famosa, ahora va a contemplar cómo esa ciudad que en algunos momentos les hizo sufrir, ahora va a ser ella la destruida. Digamos que, de alguna manera, la historia del mundo está continuamente yendo de un lado a otro y no hay nada estable, todo cambia, todo fluye, hay momentos de luminosidad, hay momentos malos,
hay situaciones en las que los seres humanos se dedican a hacer fundamentalmente el mal, después algunos escarmientan, quizá surgen personas que ayuden a cambiar. Uno de ellos, una de estas personas, por supuesto, aparte de nuestro Señor Jesucristo, uno de los santos de la Iglesia, cuya fiesta celebrábamos hace más o menos una semana, San Ignacio de Loyola, recibió el impacto de las palabras de Jesús que nosotros acabamos de escuchar hoy una vez más. Para él, estas palabras fueron determinantes precisamente para ese cambio en su vida. Un cambio que no solamente le afectó a él, sino que por medio de él también el Señor, a lo largo de la historia de la Iglesia hasta nuestros días, ha hecho cambiar a muchas personas. Me refiero a San Ignacio de Loyola, que al escuchar estas palabras de Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿De qué sirve todo lo de aquí si ante la eternidad lo que ocurre es la pavorosa situación de encontrarse lejos de Dios, lejos por lo tanto de toda posibilidad de felicidad? ¿De qué sirve todo esto? Y esto lo meditó él larga y seriamente, y se dio cuenta de que eso le exigía una decisión. Y así, yendo unas líneas más arriba, lee esas palabras de Jesús que son toda una declaración programática. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo. Y así San Ignacio de Loyola va a descubrir cuál es el camino de ese seguimiento de Jesús. Pero sobre todo él, que había sido militar, se da cuenta de que en la vida, como Jesús mismo declara en varias ocasiones, solo hay dos posturas: o con Jesús o de espaldas a Jesús. El que no está conmigo está contra mí. El que no lo recoge conmigo desparrama, dirá Jesús. Ya antes, cuando se presentan con el niño Jesús en el templo sus padres, se le anuncia que ese niño será signo de contradicción. Y es que Cristo, en definitiva, es la prueba fundamental en medio del mundo de la decisión que hay que tomar: o dejarse salvar por Él o condenarse lejos de Él. No hay situaciones intermedias, no las hay, por mucho que nosotros queramos muchas veces permanecer indiferentes, pero es que esa indiferencia posiblemente ya es una elección en contra del Señor. Por eso merece la pena que nos tomemos en serio lo que nos dice Jesús. Y, por ejemplo, comencemos por darnos cuenta de qué poco influyen en nuestra vida estas palabras que hemos escuchado, que son, además, la primera condición que Jesús pone para poderlo seguir. Si alguien se viene en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Es todo un programa de vida, encerrado en esas pocas palabras, pero un programa de vida que se opone radicalmente al programa de vida que el mundo presenta, que el enemigo de Jesucristo presenta por medio del mundo. Es un programa totalmente contrario. El programa del mundo es presentar lo que se llama hoy el estado del bienestar. Se presenta toda una serie de alicientes para pasarlo bien. El ideal de vida es fundamentalmente eso, el hacer lo que uno quiera. Se presenta como las personas de mayor valía las que se pasan la vida haciendo lo que les da la gana, y así se presentan a sí mismas muchas. Lo he oído yo con mis oídos más de una vez. Yo he hecho siempre lo que he querido. Y eso es evidentemente todo lo contrario de lo que dice Jesús. El que quiera seguirme, el que quiera venir por el camino que yo marco, que es el camino del amor auténtico y por lo tanto de la salvación, que se niegue a sí mismo. Todo lo contrario de el que haga
que haga lo que a él le dé la gana. O sea, el programa de Jesús es no hacer lo que nos dé la gana, negarnos a nosotros mismos. En otras épocas, hoy no se habla tanto de eso, pero se ha hablado mucho pues, del espíritu de sacrificio, de ascética. Hoy no suena bien esto en nuestros oídos. Hablar de sacrificios, de renuncias, no suena bien. No nos gusta escucharlo. Y si alguien nos lo dice, no le hacemos caso. Nos parece que no está en conformidad con los tiempos que corren. Cierto, no está en conformidad con los tiempos que corren, pero lo que habría que buscar es qué está en conformidad con la salvación de la vida, si el programa de Jesús o el programa del mundo. Negarse a sí mismo es acostumbrarse a llevarse la contraria, es acostumbrarse a no hacer siempre lo que apetece, es aceptar que si queremos realmente amar en la vida, hemos de aprender a decirnos no a nosotros mismos, porque lo contrario del amor es justamente el egoísmo, no el odio, el egoísmo. El que ama se olvida de sí para estar pendiente de los demás. Pierde su vida, en palabras de Jesús. No se preocupa de su vida, de su bienestar, de lo que a él le apetece. Piensa ante todo y sobre todo en lo que Dios quiere y en servir a los demás. El egoísta es todo lo contrario. Se olvida de lo que los demás quieran y se centra en lo que él quiere. Y eso es lo que busca. Las personas que son tan radicalmente egoístas, que quisieran seguramente ser amados como los demás, se encuentran con que hay rechazo hacia ellos, porque cuando se es tan descaradamente egoísta, los demás a esas personas no las aceptan ni las quieren. En cambio, los que aman, los que se entregan, sí son aceptados. Y así se cumplen las palabras de Jesús. El que pierde su vida, por mí, la encontrará. Es decir, que no busca su felicidad y su salvación, al final la encuentra. La encuentra por el camino que parecía que era imposible, pero la encuentra. Es pues, como digo, todo un programa. San Ignacio de Loyola, que meditó muy largamente todas las palabras de Jesús y después nos ha dejado un instrumento muy importante a todos para ganarnos el provecho de sus reflexiones en los ejercicios espirituales, plantea estas palabras de Jesús en una meditación que él llama de dos banderas. Y él propone que nos imaginemos que estamos ante dos caudillos, cada uno con sus respectivos ejércitos y con sus respectivas banderas. De ahí el título de la meditación. Por un lado está Jesucristo, que acaudilla a todos aquellos que quieren la salvación y que por lo tanto quieren seguirle a él por el camino de la negación de sí mismo y de la cruz. Por otro lado está Satanás con su bandera y con su ejército, y son los que proponen al mundo no hacer caso a Dios, encerrarse en el egoísmo de uno mismo, y San Ignacio pues nos invita a que nos planteemos así la vida. Realmente hay que tomar una decisión, porque no hay otros a quienes seguir, o Cristo o el diablo, o el bien y el amor, o el mal y el egoísmo. Y no hay caminos intermedios, y evidentemente tenemos que elegir. El Señor nos ha dado libertad para que elijamos nosotros. Eso no quiere decir que cualquier elección es buena. Lo mismo que cuando vamos a una tienda, hay muchos aparatos en los que elegir. El hecho de que elijamos este, que me gusta más, no quiere decir que sea el mejor. Puedo encontrarme con la sorpresa de que luego no funciona nada bien. No, elegir no garantiza nada. Elegir bien es lo que hace que la libertad sea provechosa. Es el Señor quien hoy,
una vez más nos está planteando. El que quiera salvar su vida, el que se busque a sí mismo, el que se plantee egoístamente su existencia, no encontrará la felicidad, la perderá. Pero aquel a quien no le importe perder aparentemente su tiempo, sus cosas, su dinero, por mí, ese encontrará lo que busca, que en el fondo es la felicidad. Ahí está la aparente paradoja permanentemente planteada por el Señor a todas las generaciones. Unos pocos se fían de Él y encuentran lo que el Señor promete. Otros muchos, por desgracia, no nos fiamos de Él y por lo tanto nos encontramos con que nuestra vida muchas veces está poco menos que perdida, poco menos que inútil. El Hijo del Hombre, no lo olvidemos, vendrá con gloria entre sus ángeles para pagar a cada uno según su conducta. Este es un dato fundamental de nuestra fe que no podemos perder de vista, que no podemos olvidar. El juicio de Dios. Los juicios de los seres humanos no importan. Los seres humanos se equivocan o nos equivocamos con harta frecuencia y desde luego no van a ser nuestros jueces. Es el Señor. Es ante Él a quien tiene que desarrollarse nuestra vida y ojalá que con responsabilidad, con prudencia y con ayuda de la gracia de Dios, con sabiduría.